Y mientras busca, pues déjeme decirle que es un gusto saludarlo una vez más. Y quiero que lea conmigo, si lo tiene. Vamos por tercera vez, creo yo, a leer estos dos versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Puede tomar asiento. Hemos estado considerando ya por tercera semana esta salutación del apóstol Pedro, donde es sorprendente encontrarnos con tan profunda enseñanza o teología, aunque a algunos no les gusta mucho usar la palabra teología, pero cada vez que usted y yo empezamos a estudiar la palabra de Dios, pues estamos haciendo teología. Y dice el apóstol, elegidos según la presciencia de Dios para la obra santificadora del Espíritu, para que obedezcáis a Jesucristo y seáis rociados con su sangre. Creo que estos versículos nos introducen a un tema largo, un tema profundo, que tristemente en nuestros días es un tema espinoso para algunos. Pero para la iglesia que recibió esta enseñanza por primera vez, o al menos en los primeros 3 siglos, no era problema para ellos, porque ellos crecieron o fueron educados escuchando sobre el tema de la elección. A ellos les enseñaron sobre la elección de Abraham, les enseñaron sobre la elección de Isaac y el rechazo ¿a quién? A Ismael. Les enseñaron de la elección de Jacob y el rechazo de quién? De Esaú. Y Romanos nos dice que esa elección fue antes de que alguno de ellos hubiera hecho algo bueno o algo malo. Ellos crecieron bajo la enseñanza de la elección de Moisés, de Noé, de David, de los profetas, de los apóstoles. Así que para ellos no era ningún dilema escuchar sobre este tema. Para nosotros hoy es mucho dilema, porque a partir del siglo V para acá se empezaron a confundir las cosas y hay mucho problema. Pero lo dije la semana pasada y lo quiero decir una vez más para que usted no cierre su corazón ni cierre su mente. La doctrina de la elección es una doctrina 100% bíblica. Eso no debe tener discusión, es bíblica. Ahora, los detalles, pues ya puede haber desacuerdo. Y quiero que lo tenga bien claro para que no vaya a haber confusión. La salvación, tu salvación y mi salvación dependen 100% de ¿qué? De creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, 100%. No depende de si tú entiendes o no entiendes algunos detalles de alguna doctrina. 100% de Jesucristo. De fe en Jesucristo, de la obra en Jesucristo. ¿Está claro eso? Para que luego no digan el pastor diciendo que yo no soy salvo porque no entiendo esa doctrina o no estoy de acuerdo con lo que le está diciendo. Yo no estoy enseñando eso. Lo quiero aclarar bien fuerte y bien claro. Los detalles de la elección no tienen nada que ver con tu salvación. Tu salvación está en Cristo por fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, esa fe, pues, es un regalo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a los primeros creyentes, vamos a recordar, ellos estaban pasando por un tiempo de ¿qué? De persecución.
estaban siendo maltratados y el apóstol Pedro los consuela por medio de estas palabras diciéndoles, hermanos, ustedes sí son expatriados, pero son escogidos de Dios. Y lo primero que miramos la semana pasada fue la naturaleza de nuestra elección, es decir, que fuimos elegidos o escogidos ¿por quién? Por Dios. Fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. Esa es la naturaleza de la elección. Y segundo lugar, como fuimos escogidos o elegidos por Dios, somos expatriados en este mundo. Vivimos en este mundo temporalmente, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Pertenecemos a un reino que está gobernado ¿por quién? Por Dios, con estándares de vida totalmente diferentes a los estándares de vida que presenta el mundo. Entonces el apóstol Pedro consuela a los hermanos con estas palabras, hermanos que están siendo rechazados, que están siendo perseguidos por el mundo, y les dice, no se preocupen, ustedes son escogidos de Dios. Hoy vamos a mirar la fuente de nuestra elección y el propósito por el cual tú y yo fuimos elegidos o escogidos. Dice el versículo 1, o el final del versículo 1 y el principio del versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. Ya estudiamos que la presencia de Dios Padre. Entonces ya estudiamos que fue el Padre el que nos eligió. Y para recordarle rápidamente, Efesios capítulo 1 nos dice, bendito sea Dios Padre, quien bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces es Dios quien nos escogió para ser salvos, fue Dios el que hizo la elección y su elección fue independientemente de cualquier persona. Espero que esté listo para lo que voy a decir, aunque yo creo que aquí no haya nadie que tenga dudas sobre esto. Hermano, no hay persona en el mundo que le pueda ayudar a Dios a tomar una decisión. ¿O alguien tiene duda de ello? No hay persona en el mundo que le pueda ayudar a Dios a tomar una decisión. Ahora, y si tiene alguna duda, vaya a leer, creo, Job del capítulo 38 al 41, y Job lo dice claramente allí. Pero vaya conmigo a un pasaje poderoso, un pasaje glorioso, que yo creo que todo cristiano debe tener, porque parece que Nabucodonosor tenía mejor doctrina o concepto de Dios que el que tenemos nosotros el día de hoy. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35, y si usted es bueno para memorizar, pues memorícelo. Luego le voy a dar otro que se puede memorizar también. Daniel 4, versículo 35, lo tiene. Y si salen sus notas 53 fue porque se me cruzaron los cables de la lógica y la razón en ese momento. Pero es 35. Se lo mandé a los hermanos, versículo 53, y estaban locos, que ¿dónde está el 53? Y yo le dije, no, es 35. ¿Lo tiene? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? ¿Como qué? Como nada. Y mire lo que dice, ¿está listo? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, con los ángeles, Él hace lo que Él quiere. Y dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y no hay quien le diga, ¿qué haces? En esencia, lo que este pasaje me está diciendo es que nadie puede cuestionar lo que Él hace. Le guste a usted o no le guste, lo entienda o no lo entienda, aprenda esto. Él hace como Él quiere y Dios no tiene por qué darle a usted ni a mí explicaciones.
Nos guste o no nos guste cómo funcionan las cosas. Entendamos o no entendamos a cabalidad. Él no tiene por qué darnos explicaciones. Él es Dios. Eso es soberano. Ahora, el versículo 2. ¿Cuál fue el motivo de su elección? Ya ahí entramos un poco en detalles, pero toca que hacerlo porque nos encontramos con una palabra. Dice que somos elegidos según, volviendo a Pedro, según la presciencia de Dios. Allí es donde empiezan las dificultades para algunos. Ahí es donde muchos dicen, vio pastor, ahí dice claramente presciencia, amén. Ahí dice claramente presciencia, no dice otra cosa. Ahora, la explicación común de esta palabra presciencia al hablar de la elección es la siguiente. Esa es la explicación más común que usted va a escuchar. Presciencia significa que Dios miró hacia el futuro y vio en su omnisciencia lo que tú y yo haríamos. Él vio tu fe, Él vio mi fe. Y cuando Dios vio que creeríamos en Él, entonces Dios nos escogió. Otra forma de creer, de decirlo sería que Dios en su omnisciencia observó la historia antes de que fuera escrita y como sabía lo que tú y yo íbamos a hacer, sabía que tú y yo lo íbamos a obedecer, por lo tanto Él eligió a todos aquellos que iban a creer en Él. Para algunos eso es lo que significa la palabra presciencia. Y para algunos nos encanta esta definición. Nos encanta que nos hablen de esa manera. ¿Y sabe por qué nos encanta? Le voy a dar dos razones. Primera, porque en el fondo, en nuestra naturaleza caída, el hombre busca desesperadamente alguna responsabilidad o crédito en la salvación. Esa es la primera razón. Por eso nos gusta que nos digan esa definición. Y en segundo lugar nos gusta porque la otra definición nos suena injusto. Nos suena injusto que Dios haya elegido porque Él quiso. Yo pregunto, en nuestra mente contaminada por el pecado, ¿quién está preparado para decir si Dios es justo o Dios es injusto? Hermanos, definir la palabra presciencia, aquí en este versículo, presciencia, como que Dios simplemente miró la historia y observó que Dixon Klinger iba a creer, entonces dijo, bueno, como Dixon va a creer allá en el no sé qué fecha, pues no me acuerdo ahorita, lo voy a elegir. Hermano, eso nos deja con varios problemas teológicos. El primer problema es que convierte al hombre en el centro de todo. Donde las cosas dependen de lo que el hombre iba a hacer en el futuro. Y nos crea un problema para explicar Juan 15, 16, donde Jesús dice claramente, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El segundo problema teológico que nos deja pensar que Dios miró lo que yo iba a creer y me eligió porque vio que yo iba a creer, es que me da crédito a mí en la salvación y me permite compartir la gloria con Dios. Dice, pastor, ¿qué herejía está diciendo? Bueno, cuando usted cree eso, eso es lo que estamos creyendo. Yo tengo crédito en la salvación. Estoy compartiendo la gloria con Dios. Ahora mire lo que dice la Biblia. Vaya a 1 Corintios 1, 28, 29. 1 Corintios 1, 28, 29. ¿Lo tiene? Dice, de lo vil del mundo, o sea, de lo más bajo del mundo, y lo menospreciado que hizo Dios, lo escogió. Y lo que no es, para hacer lo que es. Mira el versículo 29. ¿Cuál era el propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia.
de que nadie pueda llegar y decir al cielo, yo llegué al cielo porque yo hice esto. Usted se imagina una conversación en el cielo, apóstol Pablo, ¿usted por qué llegó al cielo? Porque escribí 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Usted qué hizo? Para que nadie se jacte. Efesios 2:9, todos lo conocemos, no tiene que buscarlo, pero Efesios 2:9 dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, si Dios en la eternidad vio que yo iba a creer y me escogió porque vio que yo iba a creer, eso convierte ese creer mío en una obra. Yo tengo crédito, yo participé. Tercer problema teológico que nos deja pensar de esa manera. Estamos asumiendo que el hombre caído o el hombre en pecado puede buscar a Dios. Cuando usted piensa que fue que Dios se proyectó al futuro y me vio que yo iba a creer, hermano, estamos dando la idea de que el hombre caído, el hombre en pecado, puede buscar a Dios. La Biblia dice claramente que el hombre caído por sí solo no puede buscar a Dios. No tiene la condición para saber, no tiene la capacidad para identificar su condición y mucho menos para buscar a Dios. Romanos 3:11 lo dice, nadie busca a Dios. Amados hermanos de la iglesia del Calvario, la razón por la cual tú eres salvo no es porque buscaste a Dios, sino porque ¿qué? Dios te buscó a ti. Si tú realmente eres salvo, no es porque tú buscaste a Dios. Nosotros siempre erróneamente hemos dicho, yo encontré a Dios. No, Dios no estaba perdido, el perdido era yo. Usted no estaba buscando a Dios, usted estaba muerto en sus delitos y pecados y estaba buscando satisfacer ¿qué? Su carne, sus deseos. Dios era simplemente un medio para conseguir ¿qué? Tu fin, no el fin. Fue Dios el que buscó primero. Fue Dios el que movió tu corazón. El día que tú entendiste que era pecador, eso no salió de ti. Dios obró en tu corazón para que se cayera tu venda y pudieras ver que eres un pecador y que necesitabas al único que puede darte salvación. A mí me encanta cómo lo presenta Arthur Pink, este pensamiento. Mire cómo lo presenta este hombre. No fue Adán quien buscó a Dios, sino Dios quien buscó a Adán. Y ese es el orden desde entonces. O cuando Adán pecó, fue a buscar a Dios, Dios, pequé contra ti, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hoy la gente tiene un Dios bombero. Cuando tiene necesidad se acuerda de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Siempre ha sido así y será hasta el final. Es Dios el que pone la iniciativa. Es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es el hombre. En cuarto lugar, problema teológico pensar de esa manera es que hace que la salvación sea el resultado de la obra humana. ¿Cuál sería la obra humana? Pensar que creíste desde tu propia habilidad humana. Alguien dice, pastor, no entiendo. Usted está cambiando las cosas. No, yo no estoy cambiando nada. Yo no estoy cambiando nada. ¿Hay que creer para ser salvos? Sí. Juan 3:18 lo dice claro. El que cree no es condenado. Y el que no cree será ¿qué? Condenado. Eso lo enseña la Escritura. Cambiarlo sería una herejía. Pero póngame atención. La Escritura claramente dice que mi fe, o sea, la fe que yo pongo en Jesucristo, es un regalo de Dios. No es producido por mí.
Lo digo una vez más. La Biblia dice claramente que mi fe, la fe que Él me da para creer en Dios o en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, fue un regalo de Dios. No se produce en mí. Efesios 2:8. Búsquelo rápidamente, Efesios 2:8. Se lo voy a leer en dos versiones. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que dice, no es de vosotros, ¿es qué? Un don, un regalo de Dios. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. No hay mérito. Hermano, decir que Dios se sentó en la eternidad a observar el futuro y vio quién iba a creer para así empezar a elegir a esa persona o escoger a esa persona, entonces esa fe se está ejercitando. Estamos diciendo que esa persona ejercitó su fe en Él y no una fe que proviene de Dios. Usted puede tener fe en los aviones, puede tener fe en el que el cocinero cocinó bien la comida, pero cuando se habla de algo espiritual, esa fe solo puede ser producida por Dios, no por el hombre. Mira lo que dijo Agustín en el siglo V, por ahí, por esos lados. Dios nos escoge, no porque creímos, sino para que creamos. Dios nos escoge, no porque creímos, sino para que creamos. Y un quinto problema teológico es que nos presenta a Dios como a Dios respondiendo a lo que el hombre hace. Oh, Dixon va a creer, bueno, entonces lo voy a elegir. Oh, Jeremías va a creer, entonces lo voy a elegir. No sé, el hermano Tapita o Tapita no va a creer, bueno, Tapita no lo elijo. Ponen a Dios o presenta a Dios como Dios reaccionando al hombre. Ahora, no sé usted qué piensa de eso, pero yo el solo pensar eso suena casi a blasfemia. Pensar que Dios reacciona en base a lo que tú y yo hacemos. Mira lo que dijo este teólogo, Joel Beeke. Si un decreto o una acción depende de cualquier previsión, o sea, de algo que él vio en el futuro, entonces la idea ha llegado a Dios desde otro lugar y eso no concuerda con su naturaleza. Imagínense a Dios, yo tengo un plan, pero entonces el hombre va a hacer tal cosa, yo ahora tengo que cambiar el plan, porque el hombre va a hacer tal cosa. Hermanos, eso suena casi a blasfemo. Recordemos una vez más Daniel 4:35. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Dios hace las cosas según el consejo de su voluntad, mis amados hermanos. Dios nunca ve su plan frustrado. Ahora vaya conmigo a Isaías 46:9. Es otro versículo que podríamos memorizar cuando pensamos en cómo actúa Dios. Isaías 46, versículo 9 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Alabado sea el Señor. Ahora escuche versículo 10. Anuncio lo por venir, ¿desde dónde? Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo que aún no era hecho. ¿Qué digo?
mi consejo permanecerá. ¿Y haré qué? Lo que el hombre quiera. Todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana del varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Hermanos, Dios no es una víctima del hombre. Dios no responde a lo que el hombre hace. Dios, mire lo que voy a decir. Dios no le pide permiso a nadie. ¿O sí? Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le pidió permiso a los profetas para llamarlos. Dios no le pidió permiso a los apóstoles para llamarlos. ¿Usted cree que Dios le pidió permiso a la madre de Jesús, a María? ¿Le pidió permiso? No, le dijo: María, vas a hacer esto, esto, esto. ¿Y qué dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu palabra, soy tu esclava. ¿De dónde hemos sacado esa enseñanza que hoy presentamos? Que Dios es un caballero y que Dios pide permiso para hacer las cosas. ¿De dónde la hemos sacado? Y uno se cansa de escuchar eso. Oh, no, es que Dios es un caballero. Oh, no, es que Dios pide permiso. Pero ¿pide permiso para qué? ¿Quién es soberano, Dios o el hombre? ¿De dónde sacamos esa idea de que Dios pide permiso? Yo no encuentro eso en la escritura, Dios pidiéndole permiso. Jonás, ¿quieres que te envíe a Nínive? ¿Me das permiso para enviarte a Nínive, Jonás? No, no quiero, dijo Jonás. Ah, bueno, Jonás, está bien, voy a ir a buscar a otro que sí quiera. ¿Cierto que sí? Le dijo a Moisés: Moisés, vaya, saque el pueblo. Moisés: no, yo no quiero, yo no sé ni hablar. Ah, ok, Moisés, déjame, yo busco a alguien que sí quiera. Por favor. Ese cuento de que Dios pide permiso, hermano, sáqueselo de su mente. Pone al hombre soberano y a Dios reaccionando a lo que el hombre quiere hacer. Dios no pide permiso, y cuando Dios lo quiere hacer, lo hace. Te guste o no te guste. Es que mi vida no ha cambiado porque yo no le he dado permiso a Dios. Siga creyendo que las vacas vuelan. Posiblemente lo que pasa es que no eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, su espíritu vive en ti y hay una transformación en tu vida, paulatina, pero hay. Si tú sigues amando lo que el mundo presenta, si te sigue gustando lo que el mundo presenta, posiblemente eres del mundo pensando que eres de Cristo cuando no eres. Ahora, esos fueron problemas teológicos, no más. Algunos. De dar una definición tan humanista como decir: Dios vio en el futuro que Dixon iba a creer, entonces lo voy a elegir. Yo uso mi nombre para que luego no vayan a decir que le estoy tirando. Ahora vamos a mirar la respuesta del texto. ¿Qué dice el texto a esta interpretación tan... La palabra que es traducida en Reina Valera como presciencia es la palabra... Gracias. Prognosis. Prognosis. Así como suena. Yo creo, así se la puse allá. Prognosis. Lo interesante es que el apóstol Pedro, esa palabra es la misma que usa en el versículo 20 de este mismo capítulo. Es la misma palabra. Y creo que esto que voy a decir es un poco desconsolador para aquellos que interpretan la escritura de la palabra presciencia, como ya lo he dicho tantas veces. Cuando usted va al versículo 19, allá en Primera de Pedro, el apóstol está hablando de la obra de Jesucristo y nos dice que Él fue conocido, prognosis, desde antes de la fundación del mundo. Él está usando la misma palabra que usa en el versículo 2, a pesar de que por lo menos la Reina Valera lo traduce aquí como ya destinado. Ahora, como la Biblia no se escribió en inglés, ni se escribió en español, vamos al original. Yo tengo mi Nuevo Testamento
Y entonces dije yo, aquí está, vamos a tomar la foto porque dicen que es que el pastor nos quiere meter gato por liebre. Yo le tomé una foto, quiero que los hermanos me la pongan ahí al frente, por favor, a mi Nuevo Testamento, en el idioma original, y yo le subrayé las palabras, mira, ahí está. No, pero yo las quería junticas porque, para que ellos vean, si puede cortarla y ponerla ahí junticas. No se puede, ok. Usted ve la palabra que está subrayada, y ahora póngame el 20, la misma. Ahora, hay un cambio en el plural, pero es la misma, la raíz es la misma palabra, mi estimado hermano. Es la misma palabra. Pregunto, ¿será que cuando el apóstol Pedro en prognosis, allá en el capítulo 20, usa la palabra prognosis, significa que Dios se sentó en su trono y se dio cuenta y miró el futuro y dijo, oh, mi hijo va a derramar la sangre en la cruz del Calvario por los pecadores? Ah, bueno, yo lo voy a elegir. No, si yo empiezo a enseñar eso, ustedes me van a acusar de blasfemo y tendrían toda la razón. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que si la palabra prognosis es la misma en los dos versículos, ¿por qué le damos una interpretación en el versículo 2 y por qué le damos una interpretación diferente en el versículo 20? Hermanos, si Cristo fue conocido antes de la fundación del mundo y yo fui conocido antes de la fundación del mundo, entonces yo fui conocido de la misma manera que Cristo fue conocido antes de la fundación del mundo. Dios no se sentó a mirar qué iba a hacer el Señor Jesucristo para así escogerlo. ¿No? Ya quítemela porque ya lo veo más mirando fotos y no prestando atención. Hechos capítulo 2, versículo 24 nos dice claramente, cuando el apóstol Pedro está hablando a los líderes religiosos y presentando el evangelio de Cristo, le dice, Cristo fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Cristo fue clavado en la cruz del Calvario por el plan predeterminado por el Padre. Así que por tal razón, mi hermano, la palabra prognosis en el versículo 2, que es traducida como presciencia en la Reina Valera, está vinculada al plan predeterminado de Dios. Ahora, mira algo interesante. Mire cómo lo interpretan las otras versiones. Se lo voy a leer aquí en cuántas. 1, 2, 3, 4 versiones diferentes. Pues de las que yo casi normalmente siempre comparto con ustedes. Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo interpreta o cómo lo traduce. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Nueva Traducción Lenguaje Actual. De acuerdo con su plan, ¿con el plan de quién? ¿Del hombre o de Dios? De su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes. Palabra de Dios para todos. Según el plan de Dios, Él los eligió de antemano. La Biblia de las Américas. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra. Así que, hermano, la palabra presciencia, puede usted estar de acuerdo conmigo o no puede estar de acuerdo conmigo, pero después de haberla estudiado en su contexto, la palabra presciencia no significa que Dios observó antes y tomó una decisión en base a lo que Él observó. Eso no significa presciencia. Tampoco significa que Dios de antemano conoció tu fe o conoció si tú ibas a obedecer. La palabra simplemente significa que Él nos conoció de antemano. Y conocer antemano, yo quiero aclarar algo. No significa que Dios no estaba consciente de quién eras. No significa que Dios observa a los elegidos o que tiene información de sus vidas. No significa que Dios pronostica nuestra conversión, porque algunos dicen, no, es que Dios va a pronosticar nuestra conversión. No, tampoco significa.
La palabra conocer en la Escritura tiene un significado muy amplio, muy rico. Y uno de los significados de la palabra conocer en la Escritura es conocer con un interés particular para entablar una relación de amor salvífica. Es conocer de una manera particular para entablar una relación amorosa salvífica. Y le voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que usted no diga que estoy diciendo cosas que no tienen sustento bíblico. Una vez más, significa entablar una relación de amor salvífico. Por ejemplo, Jeremías 1:5. Un pasaje muy aceptado, querido por los cristianos y muy publicado en las redes sociales. Yo no he visto el primer cristiano que tenga problemas con este versículo. Pero dice Jeremías, Dios dice a Jeremías y le dice, antes que te formara en el vientre, ¿qué nos dice? Te conocí. Lo que está diciendo el Señor allí del profeta es que Él determinó una relación única y establecida con el profeta para que fuera ¿qué? Profeta. Amós 3:2, vaya a Amós. Los últimos de los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 2. Dios hablando de Israel. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestra maldad. Pregunto, ¿significa eso que Dios no sabía que había otras naciones en el mundo? ¿Sí o no? Porque ahí dice claramente, pastor, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea que Dios no conocía a las otras familias de la tierra. ¿No sabía Dios que existían otras naciones? Por favor, alguien diga algo. Claro que sí. Pero lo que está diciendo aquí Dios a su pueblo es que solo con ustedes yo he entrado en un pacto de amor con mi pueblo. Solo con ustedes. Solo con ustedes he establecido una relación predeterminada. Desde el principio yo lo establecí para tener una relación de amor con ustedes. Isaías 49, versículo 1. ¿Lo tiene? Oíd, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en su memoria. Aquí el profeta diciendo que todo sucedió antes de que él naciera. Dios ya lo tenía ¿qué? Planeado. Dios ya lo tenía en su memoria. Otro ejemplo, 2 Timoteo 2:19. Vamos al Nuevo Testamento para que no diga puro Antiguo Testamento. No, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. 2:19. ¿Lo tiene? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira lo que dice. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre. Pregunto, cuando dice conoce el Señor a los que son suyos, ¿eso significa de que Dios no sabe la existencia de otros? No, Él sabe. Sino que está diciendo, yo entro a una relación salvífica con los que son míos. Mateo 7:23.
hablando de todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Y a veces usan este pasaje para decir que la salvación se pierde, pero yo no veo usar ese pasaje para eso. Pero mire lo que dice. Y entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese nunca os conocí no significa que Dios no sabía que existían. Creo que Dios sabía que existían. Pero lo que está diciendo es: yo nunca he estado en una relación de amor salvífica con ustedes. A pesar de que me dijeron Señor, Señor, a pesar de que echaron demonios en mi nombre, nunca he estado en una relación salvífica con ustedes. Juan 10, 14. Jesús dice: ¿lo tienen? Juan 10, 14. Yo soy, ¿qué dice? El buen pastor. ¿Y qué hace el pastor? Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Ven, mis hermanos? Es lo que está diciendo. Yo soy el buen pastor y yo tengo un vínculo de amor salvífico con mis ovejas. Ahí donde la gente pregunta, bueno, no sé si lo pregunta, pero lo voy a decir, no sé si encaja en lo que estoy, pero pastor, ¿y quiénes son los escogidos? Una vez más, yo no sé. No se preocupe por eso, eso no es el business suyo, ni es tampoco mi business. Preocúpese, o no debemos preocuparnos por predicar la palabra de Dios, porque la Biblia dice, Pablo dijo claramente en 1 Corintios capítulo 1, que le plació a Dios salvar al creyente por la predicación de la cruz. Hermano, entonces la palabra presencia traducida en Reina Valera es sinónimo de amor. Por eso en las otras versiones que yo le leí, todas lo traducen como ¿qué? Como conocer. Hermano, yo no creo que Pedro quería confundirnos. Pablo lo tenía claro. Ustedes son escogidos según la presencia de Dios. Y cuando le digo son escogidos según la presencia de Dios, lo que le está diciendo, hermano, es que en la eternidad, en mi mente, Dios, con los que Él quiso, entabló una relación salvífica de amor. Con los que Él quiso. ¿Quiénes son? Yo no sé. ¿Por qué quiso con Él? Yo no sé. Él hace como Él quiere y como Él prefiere. Eso es injusto. Bueno, es injusto. ¿Qué base toma usted para decir que es injusto? Romanos dice que Él hace con su masa lo que Él quiere. O cuando usted está haciendo la masa de las tortillas, la tortilla le dice, no, hazme así, muéveme aquí. O la masa de las arepas, te dice, muéveme aquí, aquí. Levante la mano. La hermana que la arepa o la tortilla le ha dicho cómo quiere que la haga. Dios es el que hace, es el dueño de la masa y tú y yo somos la masa. Y Él hace como Él quiere. Ahora, si usted quiere seguir creyendo que fue leído porque Dios vio el futuro y en base a que vio que usted iba a creer, lo escogió, up to you. O sea, yo no voy, usted está tan libre de creer eso. O sea, yo no. Yo ya le expliqué lo que dice la Escritura. Pero usted es libre, eso no va a afectar su salvación. Tranquilo. Pero le deja serios problemas teológicos y preguntas teológicas para responder. Pero bueno. Según nos escogió, dice Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mire cómo, déjeme, está un poquitico largo, pero la voy a leer. Lo que escribe el pastor Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes, mire lo que dijo él sobre la palabra presencia. En el mismo comienzo, cuando este universo yacía en la mente de Dios, como bosques no nacidos de la copa de la bellota, mucho antes que los ecos despertaran las soledades, antes de que nacieran las montañas
y mucho antes de que la luz brillara en el cielo, Dios amaba a sus criaturas escogidas. Antes de que existiera cualquier ser creado, cuando el éter no estaba abanicado por el ala de un ángel, cuando el espacio mismo no tenía existencia, cuando no había nada excepto solo Dios, incluso entonces en la soledad de la deidad y en esa profunda quietud y profundidad, sus entrañas se conmovieron de amor por sus elegidos. Sus nombres fueron escritos en su corazón y luego fueron amados por su alma. Qué bonito. Quizás habría mucho más que decir, pero dejémoslo por ahora allí. ¿Qué sigue diciendo el texto? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Tremenda declaración. Si a un creyente le piden que defina la palabra santificación, normalmente vamos a contestar, es el proceso transformador, el que Dios comienza a trabajar en nuestra vida para que cada día nos parezcamos más y más a Cristo. Amén, no estoy diciendo que sea malo. Pero hay otras ocasiones en la Escritura donde la palabra santificación hace referencia a cuando Cristo regrese y cuando seamos glorificados y estemos en su presencia. Pero también en otros lugares de la Escritura, esa palabra santificación, y creo que es la que el apóstol Pedro tiene en mente ahorita, hace referencia a la conversión. Es usada en este contexto, a la obra cuando el Espíritu Santo nos separa para el Padre y hace que pertenezcamos a la familia de Dios. Hermano, el día que el Espíritu Santo te regeneró, te santifica, o sea, te aparta para Dios. Te consagra para Dios. Él comienza un proceso de transformación en tu vida así, pero ya te apartó únicamente para Dios. Entonces, si estás en Cristo, es porque fuiste elegido desde la eternidad. Cualquiera definición que usted quiera dar, la definición soberana de Dios o la definición, la que usted quiera dar. Un día fuimos parte de la masa pecadora de este mundo, no redimido. Andábamos en nuestros delitos y pecados hasta que un día el Espíritu Santo vino y nos separó y nos santificó, nos apartó para Él. Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, a ver, ¿cómo esto otra vez? Primera de Pedro 2:9, ahí adelantico. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces somos elegidos, el Espíritu Santo nos santifica, o sea, nos aparta, nos separa para Dios. Y esto nos lleva al propósito de la elección. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El propósito de la elección de Dios es para que cada día nos parezcamos más a su Hijo. Para que vivamos una vida de obediencia. Y dice ahí, para obedecer. Cristo te salvó, Dios te salvó para que obedecieras a Cristo. Eso es algo básico en la Escritura que encontramos. Por ejemplo, en Efesios 2:10. Vaya rápidamente, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y no es un deseo de Dios, ¿es una qué?
Es una orden. Y hermano, la salvación por definición es una vida de obediencia. Eso es una verdad que todo creyente tiene que entender. Usted ha sido salvo no para que vaya a una iglesia y caliente banco. Usted ha sido salvo para que sea obediente a lo que Dios pide en tu vida diaria. Hemos sido apartados por la obra del Espíritu Santo a fin de que obedezcamos al Padre. Ahora, entiendo yo que no obedecemos al 100%. Pero cada día estamos en ese proceso y batallamos, como dice Pablo en Romanos 7, con esos deseos, pero cada día anhelamos obedecer más y más a aquel que nos escogió, aquel que nos llamó, aquel que nos santificó para la obediencia de su Hijo. Y mire lo que dice, fuimos santificados del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué tenía en mente el apóstol Pedro cuando dijo y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Pedro hace referencia a una confirmación del pacto allá en Éxodo capítulo 24, versículo del 3 al 8. En su casa usted lo puede leer con mayor detenimiento. Y este evento es tan significativo que el apóstol Pedro, que también es mencionado luego en Hebreos capítulo 9, versículo 19 y Hebreos 12, versículo 24. Pero cuando usted va a Éxodo, Moisés lee el libro del pacto al pueblo y ellos respondieron en el versículo 7, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Eso es lo que el pueblo dice. Entonces dice el pasaje que entonces Moisés tomó de la sangre y la roció sobre el pueblo. Y al rociar la sangre sobre el pueblo, lo que estaba haciendo era un símbolo de la aceptación de parte de Dios a ellos en el pacto antiguo. Así que lo que Pedro está diciendo aquí en esencia, usando la ilustración de el éxodo allá de los israelitas, de la misma manera como los israelitas prometieron obedecer a Dios y fueron rociados con la sangre como una forma de que entraban en una relación con Dios, nosotros, cuando el Espíritu Santo nos aparta para Dios y entramos en la obediencia, somos rociados con la sangre de Cristo y hemos entrado en ese nuevo ¿qué? Pacto. Y eso pasa cuando usted llega a Cristo en fe y en arrepentimiento, el día que usted se arrepintió, no sé cuándo haya sido. Entonces somos escogidos y su propósito, somos introducidos en la familia de Dios para que podamos vivir en obediencia al Padre, a Cristo, para que vivamos una vida cristocéntrica. Hermanos, solo nuestra vida tiene sentido cuando está enfocada en Cristo. Y mire una cosa, este versículo es un resumen de la obra del Dios Trino en la salvación. ¿No lo ve? Es un resumen de la obra del Dios Trino en la salvación. Mírelo. Y usted dice, ¿dónde está, pastor? Bueno, mire, ¿quién lo escogió? Dios Padre lo escoge. ¿Quién lo santifica? El Espíritu Santo. ¿Y quién lo limpia de su pecado? Jesucristo. La obra del Dios Trino, obrando a favor nuestro. Pregunto yo, ¿y dónde está el mérito tuyo y mío? Por ningún lado. Nunca lo va a encontrar, porque el hombre no tiene mérito. El hombre no tiene mérito. Y cuando digo hombre, pues estoy incluyendo los únicos dos géneros que existen en la tierra, hombre y mujer. Y aunque el derramamiento de la sangre haya sido ejecutado una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, y quizás el miércoles en nuestro tema, si no es este el próximo miércoles lo hablaremos, su obra tiene un efecto constante en la vida del creyente. Jesucristo sigue obrando en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo.
Así que, hermano, el propósito de la elección soberana es para que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de su Hijo. Y así como el apóstol Pablo usó este pasaje, esta salutación, imagínate, era una salutación. Así como el apóstol Pablo usó este saludo para que los hermanos fueran fortalecidos en medio de una cultura que los estaba oprimiendo. Tú y yo hoy podamos también ser fortalecidos en decir, pertenecemos a Cristo. Cristo me escogió. Si realmente estás en Cristo, Cristo me escogió. Su Espíritu Santo un día me santificó, o sea, un día me regeneró y me metió dentro de la familia por la obra de Jesucristo, me limpió de mis pecados. Creo que lo cantamos hace un rato. Hermano, esa verdad es la que debe sostener al creyente en los momentos de persecución. En los momentos de dolor, en los momentos donde a veces queremos volver atrás y olvidarnos de todo, dejarlo todo tirado. En esos momentos debemos recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que el Espíritu Santo hizo y lo que el Padre hizo por nosotros. Esas palabras son de fortaleza. Son las que nos sostienen, y voy a usar esta palabra, son las que nos empoderan en tiempos de tentación, en tiempos de debilidad, que nos iluminan en tiempos de confusión. Estoy confundido. Recuerde quién eres. Soy un hijo de Dios, un escogido de Dios, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para vivir en este mundo como bonito? No, para ser obediente a lo que Dios pide de nosotros. Y el apóstol Pedro termina, gracia y paz os sea multiplicadas. Oh, ¿cuál gracia, hermano? La gracia que te escogió sin que tú hicieras nada. La gracia que te santificó sin que tú hicieras nada. La gracia de que debes obedecer a Jesucristo. Pedro anhelaba y dice que esa gracia y esa paz sea multiplicada. Pedro anhelaba que estos hermanos experimentaran todas estas ricas bendiciones. Y creo que el Espíritu Santo anhela que tú y yo hoy las experimentemos. Estas hermosas bendiciones. Sí, a veces hay doctrinas que son demasiado profundas y preferimos evitarlas para no darnos dolores de cabeza. Oh, pero qué bendición. Cuando las entendemos, cuando se entiende la elección de Dios para su vida, hermano, su vida toma un rumbo diferente. Vamos a orar. Y mientras se pone sobre sus pies, yo puedo entender que cuando se habla de los detalles de esta doctrina, a veces se crean confusiones o preguntas. Siéntase en toda la libertad de acercarse y preguntarme. No vaya y le pregunte al que está igual de confundido que usted. Si tiene pregunta, yo no me voy a enojar ni me voy a molestar. Ven y pregúnteme. Padre, te damos gracias por estas palabras de consuelo a estos hermanos en medio de persecución, en medio de aflicción. Señor, nosotros estamos en un contexto diferente, pero quizás algunos de aquí están en desánimo, luchando contra tentaciones, teniendo deseos quizás de dejarlo todo. Padre, permite que estas palabras los puedan consolar y entender que si están en ti, se debió única y exclusivamente a la obra tuya. Señor, si hay algún pizca en nuestro interior de pensar de que somos salvos porque nosotros creímos, porque nosotros te buscamos, Señor, permítenos a través de tu palabra volver a estudiar ese concepto y dejarlo claro. Señor, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Señor, y si hay alguien aquí que todavía está muerto en delitos y pecados, Señor, mi oración es para que tú alumbres su vida, para que tú le quites la venda, para que tú le muestres la verdadera condición, para que tú le permitas entender que es un pecador, que aunque él se considere buena persona, es un pecador y está bajo el juicio de Dios, y hoy pueda clamar por perdón y misericordia. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, también queremos...